Dios. Ah, sí, sí, podrían silenciar los audios para que no haga mucho ruido en la charla. Bueno, bienvenidos todos a este ciclo de 2 charlas sobre la cuestión del mal. La idea original fue de Martín y después me colé yo con Camus y Dostoyevsky, y la propuesta de Martín era Hannah Arendt y Santo Tomás. También les cuento que hace poquito salió publicado un trabajo bastante extenso de Martín sobre ese tema, así que cuando tengamos el link se los vamos a compartir para aquellos que quieran seguir, que lo quieran tener escrito y lo quieran seguir profundizando. Bueno, les cuento un poco para los que no lo conocen a Martín, que Martín Susnik es profesor de filosofía, se recibió de profesor de filosofía en la UCA y trabaja como profesor de filosofía en el Colegio Manuel Belgrano, en un montón de lados. En el Colegio Manuel Belgrano, en el Instituto San Francisco de Asís, en el Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz, en el Instituto Superior Marista y la Universidad Católica de La Plata. También es miembro de la Fundación Comar, donde se dedica especialmente a las charlas de formación docente, y en Eslovenia de la Fundación Filosofia Perennis. Entre sus intereses está la vinculación entre la ética y la metafísica, el diálogo entre la filosofía clásica y la contemporánea. Todos estos temas que van a estar ahora presentes en la charla. Bueno, muy bien. Comenzamos cuando quieras. Muchísimas gracias Marisa, por la presentación, y bueno, a todos los que se engancharon en la propuesta, también muchísimas gracias por estar ahí. Se me escucha bien, ¿no? ¿Se me ve bien? Simplemente para estar tranquilo. Sí, se escucha. Sí, se escucha perfecto. Fenómeno. Bueno, como anticipaba Marisa, esta sería la primera de 2 charlas bajo este título de Pensar el mal, que es un título, bueno, ambicioso, una por la dificultad misma del tema, pero además porque el tema es muy amplio y es inagotable. Entonces, sí conviene señalar en un principio que al hablar de mal, desde el punto de vista filosófico, podemos hablar de diferentes tipos de mal, mal físico, mal moral, de culpa, de pena, etc. Y además el abordaje filosófico del tema del mal puede tener también diferentes matices. Obviamente es un tema central para la reflexión ética, pero también se puede hacer un abordaje desde el punto de vista metafísico y a su vez también desde el punto de vista antropológico, psicológico y demás. En la charla de hoy, principalmente la intención es abordar el tema del mal moral y hacer un abordaje principalmente antropológico, psicológico, aunque obviamente lo ético va a estar muy presente y también lo metafísico, pero eso como para circunscribir un poco el objetivo de la charla. Y la idea es conocer de manera muy breve, muy sucinta, algunas tesis centrales de estos 2 pensadores, de Hannah Arendt y de Santo Tomás de Aquino, y después ver qué similitudes encontramos, qué diferencias, y dentro de esas diferencias, bueno, si hay complementariedad o no, si se pueden tender puentes entre estas 2 propuestas. Sí aviso, como para desilusionar un poco ya al comienzo, yo no soy un especialista en la obra de Hannah Arendt, no tengo leída toda su obra, ni mucho menos. Específicamente me interesó uno de sus conceptos, que es sobre el cual trataremos de ahondar hoy. Lo aviso porque seguramente habrá gente entre ustedes que sepan sobre Arendt más que yo y van a poder completar lo incompleto de mi exposición. Sí estoy quizás más familiarizado con la obra de Santo Tomás. De todas maneras, tampoco vamos a poder hacer un análisis hiper detallado del planteo del mal en Santo Tomás, porque es
es muy complejo, por momentos es muy árido e incluso lleno de algunos tecnicismos que quizás no hace falta, en los que quizás no haga falta ahondar en el día de hoy, pero por lo menos sí, como le decía, bueno, presentar las dos propuestas a grandes rasgos y después hacer un intento de comparación, de diálogo, de puente entre ellas, así que bueno, a eso vamos sin más demoras. Y arrancaremos en un orden cronológico inverso, ¿sí? Vamos a empezar justamente con Hannah Arendt y un concepto que ella elaboró en base a sus observaciones al juicio de Adolf Eichmann, que es justamente el concepto de banalidad del mal, que debe ser una de sus tesis más populares, ¿no? En 1961, como ustedes sabrán, se realizó en Jerusalén el juicio a Adolf Eichmann y Arendt fue comisionada por la revista The New Yorker para realizar un informe sobre el juicio a este curioso personaje histórico. Supongo que más o menos todos sabremos de qué va el asunto, pero repaso brevemente, ¿no? Adolf Eichmann fue teniente coronel de las SS durante el Tercer Reich y puntualmente a su cargo estuvo todo el tema de la logística y el transporte de judíos y también otros hacia los campos de concentración con el fin de llevar a cabo la denominada solución final, ¿no? Cuando terminó la guerra, Eichmann logró escapar, ¿sí? No estuvo entre los enjuiciados en Nuremberg. De hecho, la gente que fue juzgada en Nuremberg, muchos de ellos lo mencionaron, ¿no? Como uno de los responsables de esas atrocidades. Bueno, él logró escapar, finalmente pasando por varios destinos de Génova, se vino ¿a dónde? Acá, a la Argentina. Llegó en 1950 y estuvo 2 años en Tucumán. Entre otras cosas, tenía ahí un criadero de conejos, lo cual es un poco raro, ¿no? Que alguien que tuvo a su cargo los campos de concentración después haya estado acá criando conejos en Tucumán, con bajo el nombre de Ricardo Clement. Llegó también ahí a comienzos de los 50 su familia, que había quedado en Europa. Finalmente, en el año 52, decidieron mudarse acá a Buenos Aires. Estuvieron también en varios lugares. Finalmente se establecieron en la zona norte del Gran Buenos Aires, ahí en San Fernando. Esta fue la casita que Eichmann construyó allá sobre la calle Garibaldi. Y en 1961 fue capturado por el servicio secreto israelí. Se enteraron que andaba por acá, bueno, vinieron a chequearlo, de hecho le sacaron la foto que aparece en tercer lugar arriba, es una de esas fotos que le sacaron con cámara secreta para chequear si era él. Lo tuvieron secuestrado un par de días acá en Buenos Aires porque no había extradición, así que había que llevárselo en secreto. Finalmente lo trasladaron a Jerusalén y ahí lo llevaron a juicio en 1961, acusado de 15 delitos, delitos contra el pueblo judío, delitos de guerra y crímenes contra la humanidad. Y la sentencia y condena, bueno, fueron dictadas en diciembre de ese año, en 1961, y en mayo del 62, después de una serie de apelaciones infructuosas, fue finalmente ejecutado, fue colgado en la horca. Como le decía, Hannah Arendt fue a presenciar el juicio, ¿sí? Comisionada por esta revista de New Yorker. Encontré ahí una curiosa foto de Arendt en la sala de los tribunales, es la que está ahí con anteojos oscuros y sombrero. En el 63, finalmente, la revista publica estos reportes de la pensadora y luego fueron recopilados y editados en un libro, fue Eichmann en Jerusalén, con el subtítulo Un reporte sobre la banalidad del mal.
En esta obra, Arendt en realidad trata varios temas, ¿sí? Porque hace un análisis del juicio, el rol de los protagonistas en ese juicio, o sea que se mete también en cuestiones jurídicas, en cuestiones políticas, es muy crítica con el rol de los consejos judíos durante la guerra, pero sobre todo el objetivo principal era hacer un análisis de Eichmann como personaje y de su conciencia, y ahí es justamente donde aparece este concepto, esta tesis, llamémosle así, de la banalidad del mal, que sería lo siguiente, ¿no? Al encontrarse uno ante crímenes tan terribles, tan crueles, tan monstruosos, atroces, uno esperaría encontrarse con un monstruo, con un sádico, con una persona cruel, con un villano como responsable de esas atrocidades. Y de hecho eso es un poco lo que buscó el fiscal Hausner, que intentaba demostrar que en realidad Eichmann era, ¿sí?, un villano terrible y que lo estaba disimulando muy bien. Arendt, en cambio, ¿sí?, no hace esa lectura de Eichmann en particular, y justamente esto es lo que llama la atención, ¿no? Ante la atrocidad de esos crímenes, uno espera encontrar a un monstruo, pero ese no es el caso. Eichmann no era eso, o por lo menos no lo era, según la lectura, la interpretación de Hannah Arendt, que sigue generando polémica y sigue generando literatura nueva, incluso en nuestros días. ¿Cómo es el Eichmann que encuentra Arendt o que ella describe en su obra? Bueno, por lo pronto no es una persona que tenga un sadismo, un instinto asesino, sino que incluso, por el contrario, Eichmann mismo se presenta como alguien que es incapaz de matar, como alguien que nunca en su vida mató a un judío ni a ninguna otra persona, porque no tuvo que hacerlo, pero incluso el mismo acusado varias veces narra que es una persona que se impresiona mucho, ¿no? Cuando por primera vez le contaron antes de las cámaras de gas de los campos de concentración, como ustedes saben, eso todo comenzó con unos camiones, ¿no? Y cuando le empezaron a contar cómo mataban a la gente haciendo, digamos, volcando el gas del caño de escape de los camiones a la misma cubícula de los camiones y demás, él narra que empezó a sentirse mal y que eso le parecía terrible. O sea, una persona muy impresionable que dice, yo no podía haber estudiado medicina porque veo que alguien sangra y enseguida me baja la presión y ese tipo de cosas. Tampoco, dice Arendt, se trata de un antisemita radical, ni un fanático de la doctrina nazi, ni un fanático, de hecho, de ninguna doctrina. No se trata tampoco de alguien que tuviese deficiencias mentales desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico. Por el contrario, los psiquiatras que revisaron a Eichmann, mientras estuvo durante el juicio, encontraron en él una persona básicamente normal, uno más del montón, que incluso tenía una relación ejemplar con su familia y demás. Bueno, en definitiva, ¿no? Eichmann no era un sádico asesino, no era un villano perverso, sino un funcionario con buenas aptitudes administrativas, organizativas, un tipo interesado en progresar en su trabajo y que había entendido que para progresar había que seguir las reglas. De hecho, un tipo muy respetuoso de las reglas, ¿no? Celosamente respetuoso de la ley, y tengamos en cuenta que las órdenes de Hitler tenían estatus de ley. En definitiva, un tipo muy obediente que, si bien no se consideraba a sí mismo un asesino, sí es un tipo que decía, hubiese matado a mi padre si me hubieran ordenado hacerlo, ¿no? Si me daban esas indicaciones. Una persona muy necesitada de tener una estructura, un jefe, alguien que le dé instrucciones, algo
a lo cual sentirse perteneciente. Un poco se lamentaba él diciendo, bueno, cuando se terminó la guerra, de repente me di cuenta que iba a tener que llevar a cabo una vida egoísta, aislada, sin nadie a quien obedecer y cosas por el estilo. Y algunos detalles en los cuales Arendt puntualmente repara con su genial observación, me parece, ¿no? Una persona que frecuentemente recurre a frases hechas, que se expresa a través de muchos clichés. Un mentiroso, quizás, pero no un mentiroso psicopático, sino un mentiroso fanfarrón, digamos, alguien que miente más bien a los fines de agrandarse un poco, y una persona con mala memoria porque mezcla los datos, se contradice, pero por lo pronto no ese sádico monstruo que era lo que el fiscal trataba de señalar. Les comparto 2 o 3 citas breves como para que vean algunos fragmentos justamente de Eichmann en Jerusalén, ¿no? Dice ahí Arendt, en cuanto a los motivos innobles, Eichmann tenía la plena certeza de que él no era lo que se llama un innerer Schweinehund, es decir, un canalla en lo más profundo de su corazón. Y en cuanto al problema de conciencia, Eichmann recordaba perfectamente que hubiera llevado un peso en ella en el caso de que no hubiera cumplido las órdenes recibidas. Las órdenes de enviar a la muerte a millones de hombres, mujeres y niños con la mayor diligencia y meticulosidad, ¿no? Es un tipo que obedece órdenes y le hubiese pesado no obedecerlas. Bueno, resulta que las órdenes eran estas, ¿no? Matar a millones de personas, y él simplemente era un poco, digamos, su estrategia de defensa, ¿no? Simplemente se limitó a obedecer esas órdenes. A pesar de los esfuerzos del fiscal, dice Arendt, cualquiera podía darse cuenta de que aquel hombre no era un monstruo, pero en realidad se hizo difícil no sospechar que fuera un payaso. Lo más grave, dice ya sobre las últimas páginas de su informe, lo más grave en el caso de Eichmann era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron y siguen siendo terrible y terroríficamente normales, ¿no? ¿Normales en qué sentido? Bueno, por lo menos, como decíamos recién, en el sentido de que no sobresale del promedio. Esto de la normalidad, después la misma Arendt va a tener reparos en expresarse de esta manera, pero sí por lo menos en el sentido de que no sobresalía dentro del montón y no había en él especiales inclinaciones homicidas ni sadismo. Bueno, entonces acá está el problema, lo que a Arendt sorprende, que es, entonces, si tenemos unos actos de terrible villanía, monstruosos, ¿dónde está la raíz de esos actos criminales que llevó a cabo Eichmann, y con el fin, él lo sabía, ¿no?, de exterminar en definitiva al pueblo judío? ¿Dónde entonces está la raíz de esa monstruosidad en cuanto a los actos, si no hay una monstruosidad de parte del sujeto que los comete? Bueno, la raíz está justamente en la banalidad, ¿no? De ahí entonces viene este concepto de banalidad del mal. Una aclaración, lo que vengo diciendo creo que no hace falta extenderme, pero hay que tener en claro entonces que cuando Arendt habla de la banalidad del mal, por lo pronto, al menos en un principio, no está diciendo que los males que fueron cometidos hayan sido triviales o superficiales, por lo menos no en el sentido de que fueron poco terribles, poco horribles o poco importantes. De hecho, Arendt ya había analizado el tema del mal en obras anteriores, puntualmente en Los orígenes del totalitarismo. Ella había elegido la expresión el mal radical para hacer referencia a este tipo de actos que llevan a cabo los sistemas totalitarios y que son, digamos, tan malos
que resultan incomprensibles, ¿no? Uno no los puede terminar de conceptualizar de los malos y los terribles que son. O sea que en Arendt no hay una trivialización, digamos, del mal cometido en cuanto tal. Pero sí se trata, ¿sí?, de la banalidad del sujeto que obra mal, ¿no? La superficialidad, digamos, del que comete esos males, que justamente tiene unos intereses banales, como por ejemplo progresar laboralmente, y que por lo tanto obedece sin reflexionar críticamente las órdenes que recibe, ¿no? Entonces esta expresión de banalidad del mal, si le sirve, hay que entenderla, por lo menos en primera instancia, como la banalidad del malo, digamos así, ¿no? No la banalidad del mal cometido, sino la banalidad de el que comete ese mal. Y ya sobre el cierre de su informe, donde trata de explicar un poco más en qué consistiría esta banalidad, cosa que de todas maneras en Eichmann en Jerusalén no termina Arendt de desmenuzar, dice lo siguiente, fíjense, esto ya es de las últimas páginas, ¿no? Dice ahí la autora. Eichmann no era un Iago ni era un Macbeth, y nada pudo estar más lejos de sus intenciones que resultar un villano, al decir de Ricardo III. Eichmann carecía de motivos, salvo aquellos demostrados por su extraordinaria diligencia en orden a su personal progreso. Y en sí misma, tal diligencia no era criminal. Eichmann hubiera sido absolutamente incapaz de asesinar a su superior para heredar su cargo. Para expresarlo en palabras llanas, para decirlo coloquialmente, dice en el inglés original, podemos decir que Eichmann sencillamente no supo jamás lo que hacía, ¿no? Ahí está lo que dispara, me parece lo que aclara, pero al mismo tiempo dispara un montón de interrogantes, ¿no? La banalidad que Hannah Arendt señala es una banalidad de tipo cognitivo, digamos así, ¿no? Se trata de un no saber. Específicamente el término en el original inglés es he never realized, no se dio cuenta, ¿no? No es un no estar al tanto de lo que estaba sucediendo, porque Eichmann tenía muy en claro qué estaba sucediendo y a dónde apuntaba todo este tema. De hecho, él había no solo estado presente en esa famosa conferencia de Wannsee, donde algunos jerarcas del nazismo decidieron y un poco instrumentaron esta solución final, sino que además fue el secretario de actas de esa reunión, así que sabía perfectamente de qué iba el asunto y cuáles eran los objetivos. Y sin embargo, acá Arendt dice, hay algo, ¿sí?, de lo cual Eichmann no se percató, no supo, pero en este sentido, ¿no?, como dice el inglés, he never realized, ¿no? Entonces, no es por lo pronto falta de información, no supo, ¿no? Tampoco es estupidez, va a aclarar Arendt. Bueno, leo la cita. Dice, no, Eichmann no era estúpido, no es un tipo, digamos, que no supiese incluso razonar, por el contrario, si es un administrador eficaz y un buen organizador, ¿no? Había problemas por todos lados, pero los trenes que estaban a cargo de Eichmann llegaban a tiempo y cumplían perfectamente con su función, etc. Únicamente la pura y simple irreflexión, es la traducción que yo tengo y me parece muy buena, vamos a aclarar por qué, pero el término original en inglés es thoughtlessness, ¿no? Es decir, ausencia de pensamiento, ahí no hay thinking, ¿no? Se trata de un no pensar. Reitero, entonces, únicamente la pura y simple irreflexión, que en modo alguno podemos equiparar a la estupidez, fue lo que le predispuso a convertirse en el mayor criminal de su tiempo. Y si bien esto merece ser clasificado como banalidad, e incluso puede parecer cómico, y ni siquiera con la mejor voluntad cabe atribuir a Eichmann diabólica profundidad,
también es cierto que tampoco podemos decir que sea algo normal o común, ¿no? Era uno más del montón, pero al mismo tiempo, parece decir aquí sobre el cierre de su informe, ese ser uno más del montón, no pensante y reflexivo, no es en otro sentido lo normal, ¿no? Ahora, entonces, la banalidad de Eichmann consiste no en falta de información, no en su estupidez, sino en su irreflexión, en su falta de pensamiento. Uno se queda, o por lo menos me pasó a mí, con ganas de que Arendt explique un poco más estos conceptos, y de hecho en la obra Eichmann en Jerusalén no lo hace tanto, entonces hay que recurrir a algunos otros textos que vinieron después, ¿sí? Bueno, por pronto entonces la banalidad tiene que ver con esta irreflexión. Ella lo explica, como decía recién, un poco más en algunas otras obras, ¿sí? Especialmente encontré yo en su ensayo El pensar y las reflexiones morales algunas aclaraciones. La primera aclaración, ¿sí?, es una distinción que Arendt hace entre lo que, en jerga de ella al menos, sería pensar y lo que sería conocer, que no son coincidentes. Hace ahí una distinción que es importante que tengamos en cuenta después incluso para comparar con Santo Tomás, ¿no? El conocimiento, digamos, es algo que buscamos ya sea por una necesidad práctica, ya sea por una curiosidad o por perplejidad intelectual, pero se trata de algo que puede, de alguna manera, ser satisfecho, que puede alcanzar un cierto resultado, ¿no? Yo puedo llegar a conocer algo, tiene un objetivo, y aunque es verdad que este objetivo puede ser inabarcable y yo siempre puedo progresar más, ¿sí? Ese avance yo lo voy realizando sobre conquistas que voy realizando, es decir, sobre un tema, supongamos, no sé, mismo conocer, supongamos, el pensamiento de Hannah Arendt. Bueno, yo eso lo puedo llegar a conocer, es verdad, siempre habrá más, pero yo voy conociendo un poquito, después voy sumando más y voy profundizando más, ¿sí? Pero lo importante es que yo voy obteniendo un cierto resultado. Mientras que el pensar, que justamente es thinking, ¿no? En el inglés original, es una actividad intelectual que no alcanza resultados, ¿sí?, ni los busca tampoco, porque no apunta a obtener una respuesta, no apunta a una verdad, dice Arendt. Bueno, ella dice, no busca la verdad, sino el sentido. Y por ahí los que tenemos formación más clásica, esa distinción nos resulta un poco rara, ¿no? Pero en alguna otra obra dice, se parece más a la meditación y no tanto a la contemplación, digamos, como para que uno vaya entendiendo por dónde va el asunto. Y es además una actividad, ¿sí?, que justamente como no busca resultados ni los obtiene, vuelve una y otra vez sobre lo mismo. Se parece al tejer y destejer de Penélope, ¿no? Pensamos una y otra vez sobre los mismos asuntos, no buscando entonces alcanzar un resultado definitivo. El ejemplo que usa Arendt para ilustrar esta actividad del pensar es justamente Sócrates. Un Sócrates, digamos, un tanto desplatonizado, por decirlo así, ¿no? Pero ¿por qué Sócrates? Y porque Sócrates, digamos, es una partera, pero como toda partera es estéril, ¿no? Entonces él no ofrece una verdad, sino que estimula el pensamiento, la reflexión de los demás. Es un tábano que entonces molesta, pica, no te deja dormir, pero no es alguien que te dice qué es lo verdadero, ni qué es lo que uno debería pensar. Es un pez torpedo, son todas imágenes, digamos, con las que Sócrates mismo, ¿no?, se describía. Un pez torpedo que cuando te toca te paraliza y te deja perplejo, pero no ofrece respuestas. Bueno, eso pasa con el pensar. Como verán, no es para meternos ahora aquí, ¿no? El Sócrates de Arendt es un poco
deconstructivista, digamos. Entonces ahí creo que podría plantearse algunas objeciones, pero no viene al caso ahora. Bueno, la actitud entonces de pensar no ofrece una verdad y por lo tanto no ofrece unos códigos morales, unas definiciones estables de qué es el bien, qué es el mal, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. No ofrece valores definitivos, sino que es algo que uno tiene que hacer a diario, volviendo una y otra vez a pensar y repensar los mismos temas. Cuando al menos me pasó, ¿no? Cuando encontré esta descripción, digamos, fenomenológica del thinking en la obra de Arendt, claro, uno no puede evitar preguntarse si eso no llevaría a un cierto nihilismo, o si no implica un cierto nihilismo de fondo, porque si lo que buscamos no es la verdad, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Es porque no hay una verdad y por eso es que hay que pensar una y otra vez la misma cosa. Dice Arendt que no, lo aclara. A mí casi me sorprendió porque me hacía la pregunta mientras leía y al párrafo siguiente la misma autora me responde, ¿no? De hecho, si uno lo piensa, el nihilismo nos podría conducir al todo está permitido, digamos, de Iván Karamazov, que está muy emparentado con el todo es posible. Y justamente eso, el todo es posible, era la ideología de fondo con la que Arendt era muy crítica, porque le parecía el elemento ideológico nuclear de los sistemas totalitarios, que ella había criticado tanto, sobre todo en esa otra obra, Los orígenes del totalitarismo, ¿no? Y de hecho lo que dice Arendt es que el nihilismo no es el resultado del pensamiento, justamente porque el pensamiento no busca un resultado, como decíamos recién, y el problema del nihilismo es que se propone a sí mismo como un resultado alcanzado, ¿no? Es decir, esta búsqueda circular del sentido no implica de suyo la negación del sentido. Por el contrario, ¿no? Si uno a través del pensamiento llega al nihilismo como conclusión, el problema es primero que se llegó a una conclusión y esa no es la idea, y para el colmo es una conclusión que anula el seguir pensando. Ese es el problema de algunos nihilismos que proponen, piensa Arendt, la cierta anulación de los valores tradicionales, pero justamente esa anulación de los valores tradicionales es propuesta como un nuevo valor a ser, no sé, novedosamente tradicional, ¿no? En ese sentido, Arendt dice que si yo doy vuelta, si yo pongo a Platón patas para arriba, y sigue siendo Platón, ¿no? Entonces, en realidad, lo de Nietzsche es un platonismo dado vuelta, pero en el fondo sigue siendo platonismo. Y Marx estará muy enojado con Hegel y lo pone patas para arriba, pero en el fondo sigue siendo Hegel, ¿no? Entonces, el nihilismo, ¿sí?, es, si ustedes quieren, un peligro del pensamiento. De hecho, pensar es peligroso, ¿sí? Pero no es su resultado, ni es tampoco la base sobre la cual está pensado justamente esta actividad del pensar, si me permiten la redundancia. Entonces, pensar es peligroso, ¿sí? Podría arrimarnos hacia el nihilismo, aunque no coincide en el fondo con eso, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que no pensar también es muy peligroso, ¿no? Hay un peligro del no pensar, porque justamente cuando la gente no piensa, cuando no realiza esta actividad de pensamiento, se acostumbra a adherir a una doctrina determinada, a unos valores en particular, no tanto por su contenido, de hecho, su contenido no es sometido a crítica, porque no se piensa al respecto, sino por el hecho de la adhesión misma, ¿no? Es decir, yo adhiero a una doctrina, a una escala de valores, no por cual sea esa doctrina o esos valores, sino porque necesito adherir. Eso es lo que le pasa a, ¿sí? Podríamos
cambiar esa doctrina. Se me sigue escuchando bien porque acá me aparece un cartel de que es un poco inestable la conexión. Espero que estén recibiendo bien. Podríamos cambiar esa doctrina, podríamos cambiar esos valores y la gente va a seguir adhiriendo, porque a la gente que no piensa, digamos, lo que le interesa en el fondo es tener algo a lo cual adherir, no importa tanto cuál es el contenido. De hecho, eso es lo que pasó con el nazismo, ¿no? El nazismo cambió un valor, cambió el mandamiento de no matarás por el de matarás, pero la gente que estaba habituada a adherir a un mandamiento, sin importar cuál fuese, bueno, así como adhirió a uno primero, después no tuvo grandes inconvenientes en adherir a otro. Y en el Estado pasó lo mismo, ¿no? Del no levantarás falso testimonio, se pasó al sí, levantarás falso testimonio. Lo importante era tener ahí una doctrina, unos valores a los cuales aferrarse, digamos, ¿no? Por eso, dice Arendt, es un poco larga la cita, voy rápido, sustraer a la gente de los peligros del examen crítico, porque pensar es peligroso, decíamos, ¿no? Se les enseña a adherirse inmediatamente a cualquiera de las reglas de conducta vigentes en una sociedad dada y en un momento dado. Se habitúan entonces menos al contenido de las reglas, un examen detenido de ellas los llevaría siempre a la perplejidad, que a la posesión de reglas bajo las cuales subsumir particulares, ¿no? Es decir, a la gente se le acostumbra a que hay reglas que hay que cumplir, sin que sometan a crítica su contenido, como decíamos recién. En otras palabras, se acostumbran a no tomar nunca decisiones. Alguien que quisiera, por cualquier razón o propósito, abolir los viejos valores o virtudes, no encontrará dificultad alguna siempre que ofrezca un nuevo código y no necesitaría ni fuerza ni persuasión, tampoco ninguna prueba de la superioridad de los nuevos valores respecto a los viejos para imponerlos. Cuanto más firmemente los hombres se aferran al vigente código, tanto más ansiosos estarán por asimilar el nuevo, al viejo código. Perdón, es que se me tapa parte de la pantalla, entonces tengo que adivinar un poco la cita según la recuerdo. Perdón si cometí algún error. Y fíjense esta otra cita. Voy mejor a mis papeles porque ahí los tengo. Bueno, justo esta no la tengo. Quienes aprecian los valores y se aferran a las normas y pautas morales no son de fiar, dice Arendt. Ahora sabemos que las normas y las pautas morales pueden cambiar de la noche a la mañana y que todo lo que queda es el hábito de aferrarse a algo, ¿no? Por eso también puede darse el fenómeno, por ejemplo, de que alguien sea un asesino de masas, ¿sí? Y tenga a su cargo la exterminación de un pueblo y al mismo tiempo sea un ejemplo como padre de familia, por ejemplo. Dos cosas que, claro, resultan incompatibles, pero es que como no hay una reflexión crítica sobre el contenido de esos valores, sino que lo importante es obedecer a una doctrina, a unos valores en particular, bueno, esa contradicción nos salta a la luz, ¿no? Entonces, ese es el gran peligro del no pensar, pero este no pensar no excusa, no justifica a los que cometen atrocidades por no pensar, ¿no? Porque justamente piensa Arendt que la facultad de pensar no es un privilegio de algunos y que debe ser adscrita a todo el mundo. Y en ese sentido, lo normal sería pensar, aunque quizás estadísticamente hablando, puede ser que no sea normal que la gente piense, ¿no? Entonces, Eichmann apuntaba, sobre todo su defensa, a esto: yo obedecí órdenes, soy una rueda más de un sistema, etc. Y en realidad, Arendt no discrepa tanto con eso, ¿no? Es decir, sí, quizás era una rueda más dentro de la maquinaria nazi, pero el problema es que justamente él se dejó convertir en eso. Él mismo es responsable de haberse convertido en eso por no pensar, ¿no? Dice Arendt que la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo debe tener algo que ver con la capacidad de pensar. Entonces debemos poder exigir su ejercicio a cualquier persona que esté en su sano juicio,
con independencia del grado de erudición o de ignorancia, inteligencia o estupidez que pudiera tener, ¿no? Bueno, entonces, acelero un poco, ¿no? La banalidad del mal en este sentido, del sujeto que obra mal, consiste entonces en no pensar, en esta ausencia de pensamiento, en este thoughtlessness, ¿no? Señalábamos recién. Ahora, para explicar un poco mejor en qué consiste, en qué sí consiste este pensar, Arendt vuelve a recurrir a Sócrates, puntualmente a dos frases de Sócrates, que bueno, están en el Gorgias de Platón, ¿sí? Muy conocidas, sobre todo atribuye a Sócrates esta frase: cometer injusticia es peor que recibirla. Y la segunda frase, que viene poco tiempo después: es mejor que mi lira esté desafinada y que desentone de mí, e igualmente el coro que yo dirija, y que muchos hombres no estén de acuerdo conmigo y me contradigan, antes de que yo, que no soy más que uno, esté en desacuerdo conmigo mismo y me contradiga. Para Arendt, esta segunda frase es la explicación de la primera que leíamos, ¿no? Porque lo que señala Sócrates es esta posibilidad de que, aun siendo yo uno solo, ¿sí?, pueda darse en mi unidad una dicotomía, una disonancia, un desacuerdo, ¿no? Dice, ¿cómo voy a estar yo en desacuerdo conmigo mismo si no soy más que uno? Bueno, es que justamente cuando yo tomo conciencia de mí mismo, que es lo que ella llama consciousness, es justamente el término, ¿no? En el ser consciente de mí mismo se produce una especie de desdoblamiento en mi interior, ¿no? Yo soy uno, pero al ser consciente de mí mismo soy como dos en uno. Yo dialogo conmigo mismo, estoy en presencia de mí mismo. Y justamente por esa razón, el pensar, si bien, digamos, este ser consciente de sí mismo no es equivalente con el pensar, pero sí están íntimamente relacionados, porque el pensar actualiza, dice Arendt, esa toma de conciencia, ese consciousness para consigo mismo. El problema entonces está en que si yo cometo una injusticia, ¿sí?, a la hora de estar conmigo mismo, voy a tener que estar con alguien que es injusto. Y resulta que, digamos, uno puede estar a gusto con alguien que es la víctima, pero es más difícil estar a gusto con alguien que es el verdugo, que es el victimario. Entonces hay una gran dificultad para esta toma de conciencia, para este diálogo consigo mismo, para este volver a casa en el propio interior, en el caso de la persona que obra injustamente, porque tiene que estar en presencia de alguien que es mala gente, digamos así, y eso resulta insoportable, ¿no? Por eso el que comete injusticia no va a querer enfrentarse a sí mismo, no va a querer dialogar consigo mismo, no va a querer estar consigo mismo, ¿no? Fíjense, aquí, en otra obra que se llama Responsabilidad y Juicio. El criterio de lo que está bien, la primera parte la debatimos después, el criterio de lo que está bien y lo que está mal, la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer? No depende en última instancia de los hábitos y las costumbres que comparto con quienes me rodean, ni de un mandamiento de origen divino o humano, sino de lo que yo decido en relación conmigo mismo. Vamos a volver sobre ese punto, pero me interesaba sobre todo ahora esta última frase. En otras palabras, no puedo hacer determinadas cosas porque una vez que las hago, ya no podré vivir conmigo mismo, ¿no? Y acá la misma idea. A quien desconoce la relación entre yo y mí mismo, en la que examino lo que digo y lo que hago, no le preocupará en absoluto contradecirse a sí mismo. Y esto significa que nunca será capaz de dar cuenta de lo que dice o hace, o no querrá hacerlo. Ni le preocupará cometer cualquier delito, puesto que puede estar seguro de que será olvidado en el momento siguiente, ¿no? El malo, digamos así, no vuelve sobre sí, no se examina a sí mismo en sus actos, no piensa. Por eso yo le decía que esto de no pensar
era buena idea de traducirlo por irreflexión, porque justamente la palabra latina, de origen latino, reflexión, hace referencia a esta vuelta, ¿no? A este retornar sobre sí mismo. Entonces, la persona injusta no piensa, no reflexiona, y por lo tanto obedece irreflexivamente, prima, en su caso, la orden que recibe de afuera, lo que está socialmente vigente. A la hora de expresarse, entonces usará frases hechas, recurre a clichés y va a tener poca memoria porque justamente no vuelve sobre las cosas realizadas porque no las analizó. Y entonces sigue dándole para adelante porque nada lo detiene. Si no hay una buena memoria reflexiva sobre lo cometido, digamos, uno sigue mandándose la misma macana. El hecho es que entonces no piensa, pero, lo reitero, podía y debía haber pensado, ¿no? Y en ese sentido es culpable, en ese sentido es responsable, es culpable de no pensar, ¿no? De haber obrado mal por no haber pensado. Bueno, esto es de manera muy, muy breve y un poco acelerada, una presentación de las características del tema de la banalidad del mal en Hannah Arendt, que generó reacciones muy diversas, ¿no? Algunas muy positivas, otras muy negativas. Generó mucha polémica, tanto desde el punto de vista jurídico, que no es el que nos interesa ahora a nosotros, sobre cómo se llevó a cabo el juicio, si tendría que haber sido en Jerusalén, etcétera, etcétera. Mucha polémica política, pero también, digamos, levantó cierta polvareda desde el punto de vista filosófico porque sorprendió el planteo. Y de hecho Arendt dice, sí, a mí misma también, ¿no? A mí también me sorprendió porque lo que yo vi ahí de alguna manera contradecía nuestras teorías sobre el mal, ¿no? De vuelta, porque si el árbol se conoce por sus frutos, porque el obrar sigue al ser, y por lo tanto el efecto es mostrativo de la causa, bueno, justamente uno esperaría ante los actos malvados, terribles, crueles, encontrarse una persona malvada, terrible, cruel, un villano, etcétera, pero no es el caso, ¿no? Eichmann, por lo menos en la mirada de Arendt, no era eso. Ahora, ¿fue esto algo tan novedoso? Digamos, de alguna manera sorprendió a lectores y pensadores, pero podríamos preguntarnos si el planteo de Arendt era tan novedoso en el fondo. Quizás estemos acostumbrados, me animo a señalar, ¿no?, a una concepción del mal más cercana a ciertos villanos de ficción. Bueno, vieron que de hecho los ejemplos que Arendt utiliza son en general ejemplos shakespearianos, ¿no? Entonces, quizás tenemos una concepción del mal así shakespeariana o hollywoodense, podríamos decir en nuestro tiempo, ¿no? De esos tipos que son malos y que parece que están disfrutando de hacer el mal y por lo tanto gozan del mal en cuanto tal, etcétera, etcétera. En definitiva, quizás haya un maniqueísmo simplificante a la hora de pensar el mal desde un punto de vista antropológico-psicológico. Ciertamente, esa simplificación quizás hace al tema más fácil, no lo sé. Creo que también nos tranquiliza un poco y por eso es fácil de comprar, ¿no? Porque si yo creo que la causa del mal moral son aquellos que son malos con todas las letras, y por lo menos yo no me siento un villano de ese tipo, bueno, eso puede resultar en cierta medida tranquilizador, pero quizás esa visión tan maniquea, tan hollywoodense, shakespeariana, no se condiga con la realidad, o por lo menos, no sé, quizás no siempre. Y creo que la filosofía clásica tiene algo para decir, tiene algo para sumar, algo para aportar en ese sentido. Y por eso a mí me resultaba interesante hacer una comparación entre este planteo de Arendt y la de un pensador clásico, y en este caso además, ¿no?, paradigma del realismo clásico cristiano, como es el caso de Santo Tomás. Como dije al comienzo, el tema del mal en Santo Tomás el tema del mal ya es complejo de suyo, en Santo Tomás es muy complejo.
Santo Tomás tiene una increíble claridad y su análisis es muy detallado, no gambetea los problemas, entonces trata de meterse lo más que se puede, y eso también hace que esté lleno de distinciones y de algunas arideces de tipo técnico, ¿no? Pero si por lo menos quisiésemos decir a grandes rasgos un poco cuáles son algunos de los elementos esenciales de la visión del mal que tiene Santo Tomás, en este momento lo resumiría básicamente así. Algo que es patrimonio común del pensamiento cristiano clásico, que a su vez, digamos, es una herencia neoplatónica, porque es a partir de Plotino que llega a San Agustín, y a partir de San Agustín, digamos, al pensamiento cristiano. ¿Se acuerdan que a San Agustín, de hecho, el tema del mal le quitaba el sueño? Es concebir al mal en la línea del no ser, ¿no? El mal no tiene una presencia efectiva en la realidad, sino que esto no quiere decir que el mal no exista, como no ser. No como cualquier tipo de no ser, sino como la ausencia de aquello que debería estar, ¿no? Es una privación de un bien debido. Esta concepción del mal como no ser, como el no estar de algo que debería estar, me parece es por donde puede uno intentar una solución al viejo problema del mal desde el punto de vista metafísico, es decir, al problema de por qué o cómo se explica, digamos, que haya mal en un mundo creado por un Dios absolutamente bueno y además omnipotente, que es causa primera de todo lo que es, que gobierna todo lo que es, etc., ¿no? Bueno, justamente Dios es causa primera de todo lo que es, pero el mal es como un agujero que se inserta en lo que es y por lo tanto no tiene su causalidad en Dios, sino que tiene un origen moral. Es decir, el mal no es ontológico, no pertenece a la constitución misma de la realidad, por lo ya dicho, ¿no? Dios es la causa primera en la línea del ser, que es la línea del bien, y en esa línea la criatura eventualmente es causa segunda, mientras que la criatura, en la línea del ser barra bien, solamente puede ser causa segunda, pero puede ser causa primera en la línea del mal, si es que decide sustraerse, negarse, no colaborar con la moción, con la causalidad divina. Entonces, esos agujeros en la realidad, esas privaciones, tienen su origen en una criatura libre que decide, digamos, no ser causa segunda en la línea del bien y por lo tanto quiere ser causa primera y solamente puede serlo en la línea del mal, ¿no? O sea que entonces la causa del mal, dentro de esta perspectiva, es puntualmente la libertad falible de la criatura racional, claro está, ¿no? La libertad falible puntualmente porque es falible, no porque sea libertad. Bueno, tema para ahondar en otro momento, pero no me detengo. En resumidas cuentas, ¿sí? Entonces, la libertad, el mal, perdón, entra en el mundo por la libertad de la criatura. La criatura, en cuanto se sustrae a la causalidad divina, es la causa del mal. Una causa, dice Santo Tomás, que más que causa eficiente es justamente una causa deficiente, porque lo que causa es un mal, por lo tanto, un no ser, ¿sí? Más que una causa que produce algo, es una causa que hace que no esté algo que debería estar, ¿no? Ahora, entonces, la causa del mal va a estar principalmente en la voluntad, que es, por lo menos en el planteo de Santo Tomás, donde él ubica la libertad, ¿no? En la voluntad de la criatura que quiere mal, que tiene un desorden en su querer, ¿no? Es decir, esa deficiencia en la causalidad del mal estaría en ese desorden de su querer que, por lo tanto, produce un acto desordenado y en ese sentido deficiente, viciado, un acto al que le falta el orden que debería tener, ¿no? Entonces se trata de una voluntad
que no quiere el mal en cuanto tal, sino quiere mal los bienes, ¿no? En cuyo querer no está lo que debería estar, que sería el ordo amoris, diría San Agustín, ¿no? Y en ese sentido, entonces, es una causa deficiente. El tema de la deficiencia también tiene sus complejidades. Esa deficiencia no puede ser natural, porque si no, el mal sería natural y la culpa la tendría Dios. Esa deficiencia tampoco puede ser producto de la libertad misma, porque en ese caso ya sería un mal, entonces estaríamos diciendo que la causa del mal es un mal, ¿sí? Y eso tampoco resuelve la cuestión, ¿sí? De hecho, dice Santo Tomás, la causa del mal tiene que ser un bien, ¿sí? Tiene que ser un sujeto, y el sujeto es un bien, pero es un bien en el que se da un cierto no ser, que obra con un no ser, y por lo tanto el acto sale viciado, deficiente. Ahí no voy a saltarme por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero en la cuestión sobre el mal, justamente expone Santo Tomás la tesis de la libre no consideración de la regla, ¿no? En el que obra mal hay una libre no consideración de la regla, entonces hay una voluntad que pasa o que decide realizar una acción sin tener en cuenta la regla en base a la cual debería estar medida esa acción. Entonces, así como que tenga todo el tiempo, las 24 horas del día, las medidas del corte que tiene que hacer en la cabeza, porque no se puede. Ahora, si no teniendo las medidas del corte en la cabeza, decide hacer el corte sobre el mueble, y entonces lo va a hacer mal, ¿sí? Y ahí se combinan, ¿sí?, en las causas del mal, porque por un lado está la voluntad, que es la que lleva a cabo el acto, y al mismo tiempo una cierta deficiencia intelectual, porque justamente no se estaba considerando la regla, no se estaba prestando atención a la regla en el momento de realizar el acto, ¿no? Entonces, una libre no consideración de la regla, que en cuanto es libre tiene su causa en la voluntad, y en cuanto es una no consideración de la regla, tiene también un matiz de vuelta intelectual. No leo la cita, la salteo, ¿no? Pero entonces, retomo. En el acto malo falta el orden porque la voluntad está mal direccionada. Es una voluntad que quiere de manera desordenada porque no tiene el direccionamiento que debería tener para amar de modo ordenado. Y entonces, ¿cuáles son las causas de ese desorden, de esa mala dirección? Bueno, de hecho pueden ser varias, dice Santo Tomás, ¿sí? En la Suma Teológica, después de hablar de las causas del mal en general, se detiene en las causas más en particular, señala varias, ¿no? Dice, bueno, hay causas externas del pecado, que sería el mal moral, como puede ser el bien aparente que a mí me atrae, o alguien que me está queriendo convencer de obrar mal, o el demonio que quiera tentarme, etcétera. Pero estas causas externas en realidad nunca pueden mover directamente mi voluntad, porque el único de afuera, entre comillas, que puede mover directamente mi voluntad es Dios, pero Dios ciertamente no la va a mover hacia el mal. Y después están las causas internas, que a su vez, Santo Tomás la divide en mediatas e inmediatas. Las mediatas serían justamente las pasiones que eventualmente pueden perturbar el buen ejercicio de la inteligencia y de la voluntad, las inmediatas, que justamente son la inteligencia y la voluntad, ¿no? Es donde se juega justamente en última instancia el acto y su bondad o maldad, digamos así, ¿no? Y en los actos malos, a la hora de hablar del pecado, lo que sucede es que la inteligencia no presenta la regla y la voluntad consuma el acto entonces en ausencia de esa regla. O sea que hay una especie de concausalidad entre estas dos facultades a la hora de analizar psicológicamente el acto malo, que también tiene sus dificultades, ¿no? Esta causalidad mutua, pero una causalidad mutua que Santo Tomás ya menciona a la hora de analizar el acto libre en general, y
cuyo análisis es válido también a la hora de analizar el acto malo, el acto libre es malo en particular, solo que ahí se hace más complejo, porque no solamente están íntimamente ligadas estas dos facultades, sino que además ahora están íntimamente ligadas en su disfuncionalidad, digamos así. No nos vamos a meter en ese lío, pero repasando, entonces, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, podemos encontrar en Santo Tomás frases como, ¿no? La única que realiza suficientemente el pecado es solo la voluntad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa, en definitiva, del mal moral? Ciertamente la criatura que es libre, la libertad, ¿sí? Tiene, digamos, reside en la voluntad, y en ese sentido la voluntad es suficientemente la causa del pecado porque es la que hace que pasemos a la acción. Pero una voluntad que está desordenada, cuyo querer está desordenado, y dice, la falta de orden en el acto proviene del defecto de dirección en la voluntad. ¿Pero por qué entonces hay un defecto de dirección en la voluntad? Porque no está presente la regla que debería dirigir ese acto. Y entonces dice también, la ausencia de la regla debida pertenece a la razón, a la cual le corresponde por naturaleza considerar dicha regla. Por lo tanto, si bien la causa principal, digamos, del acto malo es la voluntad, hay un rol de la inteligencia, de modo disfuncional, para nada soslayable, ¿no? Fíjense esta cita de la Contra Gentiles. El pecado no se produce en la voluntad sin alguna especie de ignorancia del intelecto. Pues no queremos nada sino el bien verdadero o el aparente, ¿no? Es decir, que siempre cuando obramos mal hay algún tipo de confusión, hay algún tipo de falencia de tipo de orden intelectual, por lo menos en la propuesta de Santo Tomás, ¿no? Entonces, el acto malo consiste, de vuelta lo digo, no en querer el mal, no en regocijarse en el mal y ese tipo de cosas, sino en querer mal los bienes, ¿sí? Es decir, el mal es querido accidentalmente, no por sí mismo, por el intencional. La voluntad por su misma naturaleza tiende al bien, eventualmente podría querer el mal de modo colateral, pero siempre en vistas a un bien y no por el mal mismo, ¿sí? Y justamente en ese querer mal los bienes es en lo que consiste el acto malo. La causa está entonces en una voluntad desordenada, pero ese desorden está íntimamente vinculado a la ignorancia. La ignorancia, que es interesante porque Santo Tomás justamente la señala como ausencia del impedimento para el mal, ¿no? Y si uno lo piensa, ya hay una negación de la negación de la negación, porque el mal ya es una negación porque es no ser. El impedimento para el mal sería una negación de la negación y por lo tanto algo positivo, y la ignorancia es la negación de eso positivo, ¿no? O sea, algo en sí mismo de vuelta negativo. Entonces, en Santo Tomás, ¿es pecado por ignorancia? Sin lugar a dudas. De hecho, le dedica toda una cuestión, es la cuestión 76 de la prima secunde de la Suma Teológica, por si alguien quiere internarse un poco más en el asunto, ¿no? Sin lugar a dudas, hay pecado por ignorancia. ¿Cuál es el problema de los pecados por ignorancia? Y que uno podría decir, y era un poco el problema, digamos, la crítica que suele hacerse al intelectualismo socrático, ¿no? Bueno, pero si yo obro mal porque no sabía, entonces eso le resta voluntariedad a mi acto y de hecho a mí entonces no me corresponde responsabilidad moral, porque justamente obré de una manera inconsciente, sin saber, y por lo tanto no tengo la culpa, ¿no? Entonces, la ignorancia anula la voluntariedad del acto y por lo tanto su maldad desde el punto de vista ético, su responsabilidad moral. Creo que se pueden plantear tres preguntas en base a la lectura de Santo Tomás para aclarar este punto. Las tres preguntas, la primera de ellas sería, bueno, habría que ver cuánto que se ignora, ¿no? Si se ignora a medias, que es justamente lo que Santo Tomás menciona, pues yo puedo ignorar a medias que algo está mal, ¿sí? Entonces no anula
la voluntariedad. Yo por ahí no sabía, digamos, yo por ejemplo sé que el parricidio está mal, ¿no? Pero mato a una persona, pero resulta que no sabía que era mi padre, supóngase. Entonces, bueno, no se anula la voluntariedad del mal porque no hay una ignorancia total, sino solamente parcial, ¿no? ¿Qué pasa si la ignorancia sí es total? ¿Anula la voluntariedad? Creo que, por lo menos en Santo Tomás, habría que ver qué es lo que se ignora. Porque para Santo Tomás de Aquino hay cosas para las que todo el mundo, por naturaleza, está apto para saber. Y en ese sentido, hay cosas que yo puedo ignorar, pero hay cosas que por naturaleza misma parecería inexcusable. Yo, por naturaleza, uno aptus est scire, dice Santo Tomás, ¿no? Tiene por naturaleza la aptitud para saber. Y de estas cosas que uno está naturalmente apto para saber, algunas hay que saberlas. Uno está obligado a saberlas. Puntualmente, bueno, las que tienen que ver con la propia actividad, en lo que uno labure, dice Santo Tomás, y en un sentido más universal, dice él, las cosas de la fe y los preceptos universales del derecho natural, se entiende, ¿no? Porque no hay positivismo jurídico en Santo Tomás. Entonces, si las cosas de la fe y los preceptos universales, éticos, son algo que todos podemos conocer y además deberíamos conocer, bueno, parecería que no hay excusas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si alguien, puede suceder, no sabe esas cosas, ¿no? Bueno, entonces ahí habría que preguntarse por qué no las sabe o por qué se ignoran esas cuestiones, ¿no? Y ahí está esa famosa distinción entre la ignorancia invencible, ¿no? El caso de alguien que no sabe y no había chances de que pudiese saberlo, y en ese caso, sí, Santo Tomás, eso anula la voluntariedad y por lo tanto ahí no hay pecado, pero también está la ignorancia vencible, que es cuando uno no sabe porque no quiso saber. Uno podría saberlo, pero no quiso, ya sea porque uno se descuidó en saberlo, ¿no? Le dio la suficiente bolilla y eso sería un pecado de negligencia y por lo tanto una especie de pecado por omisión, o peor aún cuando esa ignorancia es voluntariamente afectada, ¿no? Cuando uno hace el esfuerzo por no ver, así puede pecar más tranquilo, porque ahí no solamente no se anula la voluntariedad, sino que la voluntariedad es incluso mayor. Ahora, ¿todo pecado es por ignorancia en Santo Tomás? Bueno, yo ahí, a mí me resulta difícil tomar posición, por lo menos por los análisis que llegué a hacer hasta ahora. Santo Tomás no llama a todo pecado un pecado por ignorancia, habla de los pecados por pasión, pero bueno, las pasiones también obnubilan la inteligencia, así que ahí la ignorancia se vuelve a meter, y habla de los pecados por malicia, donde el tema tiene su complejidad, porque justamente Santo Tomás dice que en los pecados por malicia, la voluntad misma, por sí misma, se mueve hacia el mal. Entonces habría que ver si hay un pecado sin ningún tipo de falla del entendimiento, si se trata de un pecado con absoluta y plena conciencia. Yo encuentro ambigüedades, digamos, en el texto, que obviamente no creo que sean ambigüedades de Santo Tomás, sino de mi lectura, que todavía tiene que avanzar, ¿sí? Por lo menos, lo que sí me animaría a afirmar es que en Santo Tomás la ignorancia ocupa un lugar muy destacado, obviamente junto con la voluntad desordenada, en el análisis que Santo Tomás hace de las causas del mal moral, ¿no? Después, si es aplicable a todos, absolutamente todos los casos o no, y qué pasa con los pecados por malicia, bueno, lo dejo para el debate y para seguir estudiándolo. Pero me parece que por lo menos eso sí podemos encontrar, ¿no? Que el rol que la ignorancia tiene a la hora de hablar, de reflexionar sobre la causalidad del mal, desde un punto de vista así psicológico, es muy importante, ¿no? Acá hay una cita
más bien parecería decir que en todo pecado hay ignorancia, incluso en los pecados por malicia. Dice Santo Tomás, la ignorancia, en efecto, a veces excluye el conocimiento. ¿Estoy ahí? ¿Se cortó? ¿Estoy? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, pero yo no te veo. Ah, ahora te veo, sí. Ah, perfecto. Sí. Ahí estoy. Bueno, vuelvo entonces rápidamente. A partir de la cita se cortó. Bueno, muchísimas gracias ahí a los participantes. Estábamos acá, ¿no? Entonces, hay pecados por ignorancia, que es cuando uno no sabe plenamente que lo que hace está mal. Hay casos en los que uno sabe que hacer algo está mal, pero no lo puede captar en el caso concreto, parecería, que serían los pecados por pasión. Y a veces, en los últimos renglones, ¿no? Pero a veces excluye el conocimiento por el que uno sabe que este mal no hay que soportarlo para conseguir aquel bien, sabiendo, sin embargo, que eso es malo. Así se dice que ignora el que peca por verdadera malicia. Podríamos ver, obviamente, una hora analizando la frase. Simplemente la traigo a colación porque me parece que me arriba más a esta idea de que en todo pecado, incluso en el pecado por malicia, hay algún tipo de ignorancia. De todas maneras, como decía, lo dejo picando, pero por lo menos sí creo que queda claro que en el enfoque, en la reflexión de Santo Tomás sobre este tema, también, ¿no? Hay un rol muy importante de lo cognitivo, de lo cognoscitivo, de lo intelectual a la hora de pensar el mal. Bueno, como les decía, cada uno de estos autores da para un curso aparte, de hecho, ¿no? Pero así, habiendo presentado, como venimos de hora. Bueno, tengo más o menos 15 minutos, ¿no? Habiendo presentado de modo muy sucinto y un poco acelerado las dos propuestas, sobre todo, bueno, me apuré mucho más con Santo Tomás, pero un poco porque estimo que muchos de ustedes por ahí lo tendrán más conocido. Sí me interesa hacer, como decíamos, alguna comparación entre estas dos propuestas, ver en qué coinciden, en qué se diferencian y demás, ¿no? Hay similitudes y coincidencias, hay diferencias, algunas diferencias son más explícitas, otras no tanto, y también me parece que hay algunas posibles complementariedades o puentes aún en el caso de esas diferencias, ¿no? ¿Cuál es la primera gran coincidencia que salta a la vista? Me parece que los dos, tanto Hannah Arendt como Santo Tomás, a la hora de pensar el mal, así como lo estuvimos analizando aquí desde un punto de vista psicológico, tienen un enfoque intelectualista moderado, ¿no? Intelectualista porque los dos le otorgan un rol destacado a la falencia, a la superficialidad intelectual, digamos, a la hora de analizar la psicología del mal. Intelectualismo moderado porque, por lo pronto, Arendt no está diciendo que todos seamos Eichmann, ¿no? No solamente porque no todos tenemos a cargo los campos de concentración, pero no todos obramos mal de la banalidad, o por lo menos no lo dice explícitamente cuando empieza su análisis sobre el tema. Es decir, no está diciendo que no haya sádicos, que no haya villanos, pero, digamos, no obstante, la falencia intelectual ocupa un lugar muy importante en el análisis de Eichmann, y ella señala que eso está bastante extendido, es bastante normal en ese sentido, ¿no? En Santo Tomás, está claro, lo decíamos, la voluntad cumple un rol central. El intelectualismo de Santo Tomás no es el que se suele ascribir a Sócrates, y habría que ver el tema de la malicia también, que es un poco el que dejamos picando, pero así todo, creo yo que ignorancia termina metiéndose en todos sus análisis de los actos malos. Además, ¿sí?, en ambos, también me parece una feliz coincidencia, esa superficialidad, esa falencia intelectual,
no es una excusa que exima de culpa, que exima de responsabilidad moral a los que obramos mal, ¿no? No obstante, dentro de esta coincidencia intelectualista, es cierto también que no es que la banalidad, ¿no? el thoughtlessness de Arendt no es lo mismo que la ignorancia de Santo Tomás, porque en Arendt esta ausencia de pensamiento, como vimos, tiene un tono más introspectivo, apunta más que nada a la ausencia de diálogo de uno consigo mismo, una especie de autoanálisis y demás, mientras que la ignorancia en Santo Tomás tiene un tono marcadamente realista, ¿no? de apertura a lo otro, a la realidad distinta de mí. Creo, de todas maneras, ¿sí? Que estos dos aspectos son complementarios, ¿no? Y justamente quizás uno de los autores que más ha insistido en este punto sea justamente el doctor Comar, ¿no? Con esa idea de que el recogimiento, que estaría más cerca del thinking, digamos, de Arendt, es no solamente compatible, sino que es ¿cómo sería? Digamos, coincide en última instancia con el acogimiento, ¿sí? Que sería el conocimiento de lo otro, de la verdad de las cosas. Así todo, a pesar de que del tono introspectivo de la banalidad en Arendt, yo creo que la realidad ocupa en sus reflexiones un lugar muy importante, por lo menos como materia prima de esa reflexión, ¿no? Yo si voy a reflexionar, si voy a dialogar conmigo mismo, tengo que dialogar conmigo mismo en base a las cosas que han sucedido, las que yo mismo he producido, pero también sobre los hechos. Es verdad que, digamos, Arendt piensa más en los hechos, y es un realismo fáctico, digamos así, ¿no? Y por ahí no tiene esa impronta de un realismo ontológico, que obviamente sí lo tiene en Santo Tomás, pero quiere decir, no es que hay un alejamiento de la realidad, ni mucho menos en Arendt, y obviamente la reflexión en Santo Tomás, en su estricto sentido de volver sobre sí, también está muy presente y también es muy importante, ¿no? A la hora, por ejemplo, del examen de conciencia. Es más, para Santo Tomás, hasta la conciencia limpia favorece esa reflexión, porque dice, los buenos vuelven con alegría a su corazón, ¿no? Mientras que los malos, y ahí también coinciden, ¿no? El hombre injusto tiende a fugarse de sí mismo y no quiere estar en presencia de sí mismo, y esa también es una feliz coincidencia. Otra diferencia también dentro de este punto es que la ignorancia en Santo Tomás, salvo en el caso de la ignorancia invencible, la ignorancia es ya pecado, porque para Santo Tomás distingue la nescientia, esa ausencia de conocimiento, de la ignorancia, y piensa la ignorancia justamente como privación, ¿no? Es decir, la ignorancia ya es un mal, por lo menos. En Arendt, si la banalidad es ya un mal o no, bueno, habría que ver. Yo encontré algunas frases que darían más bien la sensación de que ella no se animaría a decir algo así, ¿no? Pero bueno, a tono con esta coincidencia en el enfoque intelectualista, también encontramos en los dos una valoración de la memoria, ¿no? Por lo ya dicho, en el caso de Arendt, ¿no? El que no vuelve sobre lo hecho y no reflexiona sobre eso, bueno, no va a encontrar límites, entonces le sigue dando para adelante. Y en el caso de Santo Tomás, recordémoslo, no lo hemos mencionado, pero la memoria es uno de los requisitos de la prudencia, que a su vez es la madre de todas las virtudes, así que en los dos la memoria cumple un rol muy destacado. Una diferencia en cuanto al tema de la obediencia, en Santo Tomás, ¿sí? Una buena aceptación, digamos, de la obediencia. A Arendt no le gusta tanto esa idea, ¿no? A Arendt no le gusta que el límite venga de afuera,
Por el contrario, apela mucho más al criterio propio, entonces usa mucho expresiones del tipo de límites autoimpuestos y demás. Es más, justamente a la hora de hablar de la obediencia, hace como una especie de crítica, digamos así, a Santo Tomás, aristotélico y el gran racionalizador del cristianismo. A la larga, en Santo Tomás, el pecado es desobediencia. Pero la obediencia sirve, ¿sí?, para el ámbito religioso, para el ámbito de las relaciones con gente menor, pero no dentro de las relaciones sociales adultas. ¿No? Ahí no le gusta a Arendt el término de obediencia, justamente porque le parece, creo yo, lo piensa siempre medio como obediencia ciega y por lo tanto una obediencia que anularía la propia reflexión crítica. En ese sentido, ¿no?, en Arendt hay más bien una exhortación a una autonomía por esto, de imponer uno a sí mismo los propios límites en base a la reflexión sobre las propias acciones. Igual no cae en un subjetivismo, ni en un consensualismo, ni en un perspectivismo. Por el contrario, Arendt justamente va a romper la mirada meramente subjetiva con aquello de la mentalidad ampliada, que es algo que Kant había utilizado a la hora de tratar de pensar, de ver la situación desde la perspectiva del otro, para no limitarme solamente a mi propia perspectiva. Y no es una perspectivista en el sentido de que, como decía antes, por lo menos tiene un realismo fáctico. Para Arendt, los hechos son los hechos. Es verdad que son materia de opinión en el sentido de la doxa platónica, porque son contingentes, pero su ser mismo no depende, ¿no?, de la perspectiva desde la cual yo los estoy mirando. En Santo Tomás, como sabemos, es más heterónoma. En el fondo, el deber se funda en el ser y el ser está fundado en última instancia en Dios, o sea que obrar bien a la larga implica obedecer a Dios. No obstante, este texto no es, digamos, no es ni una obediencia ciega, ni tampoco una obediencia a algo estrictamente hablando extrínseco, porque si bien Dios es trascendente, Dios no es extrínseco respecto a la criatura, sino que es lo más íntimo de lo más íntimo en la criatura, y por lo tanto la ley divina, llamémosle así, no es algo que se le impone a la criatura desde afuera, sino que en última instancia coincide con sus tendencias más profundas, ¿no? Y además, como les decía, me parece que la obediencia en Santo Tomás no excluye el criterio propio, y en última instancia toda obediencia de que está subordinada a esta obediencia a Dios, pero que no es extrínseca, violenta, que es un poco a lo que Arendt le tiene más miedo, digamos así, ¿no? También hay una diferencia respecto a los juicios morales universales. Si se puede pretender plantear juicios morales de validez universal y demás, Santo Tomás solamente no hay problema, sino que además es una necesidad, casi le diría una necesidad desde el punto de vista lógico, ¿no? Porque un silogismo no puede llegar a una conclusión si no hay una premisa universal. Entonces, si yo quiero reflexionar sobre si este acto concreto está bien o mal, si es bueno o es malo, bueno, tengo que tener un cierto marco universal dentro del cual poder ubicarlo, ¿no? Creo que igual, en Santo Tomás, no hay un peligro de que esos juicios morales universales conlleven una ausencia de atención, de una mirada atenta a la realidad particular, concreta, a la situación particular, concreta en la que se está jugando la acción, ¿no? De vuelta, ahí es clave el rol de la prudencia. Y a Arendt no le gusta lo de los juicios morales universales, porque, bueno, desconfía de las abstracciones y justamente tiene miedo de que entonces uno se desconecte respecto a esa realidad concreta particular. A mí me parece una advertencia válida, ¿no? Me parece que no es una advertencia que toque, digamos,
a Santo Tomás, pero sí me parece una advertencia interesante para tener en cuenta, ¿no? Claro, ¿cómo hacemos para saber entonces qué está bien y qué está mal si no hay normas, algún tipo de norma general? Es interesante la salida que Arendt le encuentra al asunto. Dice, bueno, está bien, no hay normas generales, pero por lo menos sí nos queda recurrir a aquellos ejemplos que se nos presentan como indubitablemente buenos, como indudables modelos a seguir, ¿no? O sea que por ahí no podemos hablar así de leyes morales generales, pero encontramos gente que es buena y que vale la pena tratar de ser como ellos, y eso me parecía también una propuesta interesante. Algo similar, y ya voy cerrando, pasa con los valores tradicionales, ¿no? Supone que, bueno, Santo Tomás no va a tener tanto drama con ellos, sí hay mucha desconfianza en Arendt, pero por lo que ya decíamos, ¿no? Hannah Arendt tiene miedo de que adherir a los valores tradicionales sea algo que suceda no porque son valores, sino porque son tradicionales, ¿no? Y en ese sentido, por un lado, es una crítica más formal que material, no es que critique los valores tradicionales, lo que critica es la adhesión a unos valores por el hecho de que hayan sido los de siempre. Y de hecho, si uno lo piensa, esta es una crítica muy realista, ¿no? Y en ese sentido muy coincidente con un planteo como puede ser el del realismo clásico de Santo Tomás. En definitiva, yo no diría que Arendt es una autora, digamos, realista, tradicional. Sí es realista en su actitud. Ella misma, digamos, trató de evitar explicar el fenómeno de Eichmann aplicando esquemas preconcebidos. Vio algo que la sorprendió y no lo acomodó a juicios previos, y además defendió lo que vio en el caso concreto, lo defendió a ultranza con todos los problemas que le trajo. Sin embargo, yo personalmente, a nadie le importa lo que yo piense, pero sí haría este comentario, como sus más geniales intuiciones tienen o encuentran un mejor suelo, un mejor fundamento, digamos así, en un realismo clásico desde el punto de vista antropológico, ético y sobre todo metafísico. Y justamente con eso quería cerrar, ¿no? Si bien Arendt no hace un planteo metafísico del problema del mal, obviamente sí está presente en Santo Tomás, a mí me da la sensación de que cuanto más fue profundizando en sus reflexiones sobre este asunto, más van apareciendo algunas expresiones que, por lo menos yo no puedo evitar que me suenen bastante cercanas a ese enfoque cristiano clásico del mal como privación, ¿no? Del mal como algo cuya existencia es parasitaria, pero que no coincide con las tendencias más profundas de la criatura, y como algo que en el fondo, digamos, es contrario a la raíz misma de la naturaleza. Y por eso, por último, ¿sí? Les traigo a colación cita donde dice Arendt, es una respuesta a carta a Scholem, que la había criticado mucho porque le pareció que la tesis de la banalidad del mal trivializaba los males del holocausto y demás, y ella le responde así, ¿no? Ahora estoy convencida de que el mal nunca puede ser radical, sino únicamente extremo, y que no posee profundidad ni tampoco ninguna dimensión demoníaca. No, de vuelta, ¿ven? No se trata de decir que es poco terrible, sino que lo que sucede con el mal es que no está en la raíz, no brota de la raíz, no brota de lo profundo, porque eso solamente es algo que corresponde al bien, como va a decir a continuación. El mal, entonces, puede extenderse sobre el mundo entero y echarlo a perder precisamente porque es como un hongo que invade las superficies. Y desafía el pensamiento, tal como dije, porque el pensamiento intenta alcanzar cierta profundidad, ir a la raíz, pero cuando trata con la cuestión del mal, esa intención se ve frustrada porque no hay nada. Esa es su banalidad. Solamente el bien tiene profundidad y puede ser
radical. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia. Disculpen mis imperfecciones y apresuramiento y simplemente dejo abierta la invitación para lo realmente bueno que será la charla de Marisa de la semana que viene, que seguramente va a tener mayor profundidad y va a ser más conmovedora y más existencial que esta exposición que he compartido con ustedes y por lo cual les agradezco la presencia. ¿Querés dejar de compartir la pantalla, Martín? Dale. Mirá que te estoy haciendo propaganda, ¿estás segura? Sí, ahí, no, pero no me gusta que digas que yo soy esto, yo soy lo otro, no. No, ya sé, pero bueno, Dejémoslo así, acá. dejémoslo así. Dale. Bueno, yo quería, si quieren hacerle alguna pregunta, ya son las 7:30, pero bueno, el que tenga ganas de quedarse y charlar un ratito, hacer alguna pregunta, lo puede hacer, y bueno, los que quieran dejar el aula virtual también, ¿sí? Siéntanse libres. Si alguno quiere hacer una pregunta, simplemente levante la mano o deje de estar con el micrófono apagado y formúlela, por favor. Por lo menos muchas gracias. 15 minutos. Gracias. ¿No? Sí. Gracias Guadalupe, y bueno, gracias a ustedes una vez más, y bueno, valoro mucho. Ahí algunos dejan comentarios también en el chat, así que se los agradezco profundamente. Muchas gracias, Martín. Yo estoy sin cámara, padre Andrés. ¿Qué tal? Bien, muy contento con estos cursos. Bueno. A mí me interesa mucho el tema de Hannah Arendt. Me parece eso que dijiste que se acerca bastante, aunque ella parte de supuestos distintos, ¿no? Ella viene del marxismo, de una posición bastante extrema, aunque ya de por sí se matiza su pensamiento con los conocimientos que le da Heidegger, ¿no? O sea, toma otra vía su marxismo, no hegeliano, sino heideggeriano. El tema, ella no tendría presente el tema de la conciencia, ¿no es cierto? O sea, al contrario, no pensaría que hay una conciencia. Sí, a la hora puntual de explicar el caso de Adolf Eichmann, ella no coincide con la idea que muchos, incluso muchos la han interpretado así, la idea de que lo que le faltó a Eichmann fue escuchar a su conciencia, sino que lo que ella dice explícitamente es que no escuchó su conciencia, sino que su conciencia le hablaba con la voz respetable de la sociedad alemana de ese momento, ¿no? O sea que en el fondo, podríamos decir, no era realmente su conciencia, le faltó justamente ese volver sobre sí mismo, ¿no? Cultivar su conciencia en todo caso. Sí, yo creo que ahí es coincidente el planteo, y tal cual, si bien viene de unas bases muy distintas, creo que su honestidad intelectual la va arrimando cada vez más hacia un planteo del mal que dialoga por lo menos, o que es compatible con algunas propuestas más clásicas como la de Santo Tomás. De todas maneras, ella también estudió mucho a San Agustín, porque hizo su tesis de doctorado sobre San Agustín. Entonces, bueno, ahí es como que la propuesta clásica me parece parcialmente le corre un poco por las venas, es mi sensación, pero insisto, yo no leí toda su obra. La tiene presente, da la impresión que la tiene presente, ¿no es cierto? Sí, yo por lo menos tengo esa sensación. Sobre el tema también de la reconstrucción de la sociedad, y un artículo, y donde ella decía que hay dos caminos, una por la imposición de las armas y la otra por el perdón, y ella optaba por ese. Claro, sí. Sí, de hecho, en Jesús puntualmente uno de estos ejemplos a seguir, ¿no? Que yo mencionaba recién. Bueno, hay gente que sirven como modelos, y Jesús podría ser uno de esos, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, padre. Saludos. Un comentario nomás, me viene a la mente una cita del profesor Comar cuando él decía, lo citaba Goering, ¿no? El mariscal Goering, y decía, yo no tengo conciencia, mi conciencia es Adolf Hitler. Es decir, la conciencia es colectiva, ¿no? Es esto que recién vos decías, su conciencia le hablaba como de la sociedad alemana. Entonces, Eichmann, ¿cuál era su conciencia? Era Adolf Hitler, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Habría que ver, ¿no? Por ahí, si Hitler daba una orden y todo el mundo hubiese estado en contra, no sé qué hubiese pasado. Pero para colmo, la gente no estaba en contra. Entonces eso para él fue, digamos, es como que le evitó un problema. No hacía falta. Entonces pensarlo, el tipo cuya orden es una ley, me dice tal cosa y encima la gente básicamente coincide con esa propuesta, no hace falta pensar, darle para adelante y ser eficiente, que es lo que de hecho lo fue, lamentablemente. Intervengo de vuelta, disculpe. Yo que leí hace poquito La eutanasia de Dios de Comar, va el curso que dio, que está transcripto, y ahí también es claro que cuando uno evade su responsabilidad, su deber, sale de sí mismo, ¿no es cierto? Evade hacia la masa. Y eso también, o sea, hace como una conciencia colectiva al modo de los modernos, ¿no? De los racionalistas. O sea, sí, no una sí, conciencia. Justamente un poco en ese sentido es que yo proponía esta idea de que las mejores intuiciones de Hannah Arendt, a la hora por lo menos de buscarle un fundamento metafísico o incluso antropológico, me parece que encuentran un mejor suelo dentro del realismo, dentro de una perspectiva creacionista, participacionista. Por ahí es mi sensación, porque yo me siento más en casa en esa perspectiva, pero al ver esas coincidencias y al ver a veces cómo Arendt después trata de explicarlas, en algunos casos uno tiene la sensación de que quizás con una formación más clásica se hubiesen explicado mejor. Por lo menos esa es mi sensación, ¿no? Se las comparto, podrán no coincidir, desde luego. ¿Viste en la educación después de Auschwitz de Adorno? Él pone como una de las causas o condiciones de posibilidad de que Auschwitz ocurriera una educación muy formalista dentro del ambiente, o sea, una mirada muy racionalista sobre lo real, que influía en la incapacidad de empatía de la gente, y entonces, o sea, ese vínculo entre el modo de entender la razón y su desvinculación de los sentimientos fue como una condición de posibilidad de que se tomaran esas libertades, por decir así, de obedecer sin pensar demasiado. Y bueno, no sé, me parecía que, ya que el tema era la relación entre la inteligencia o la razón y las malas decisiones, me parece es un aporte interesante de Adorno, ¿no? En ese texto. Creo que por esa misma razón, Arendt también uno tiene la sensación de que todo el tiempo le tiene miedo al racionalismo y que por eso no le gusta hablar de valores tradicionales, de juicios morales universales, de verdad y demás, ¿no? Pero bueno, obviamente yo aprendí algo de la Escuela de Frankfurt justamente de vos, pero de vuelta uno tiene la sensación de que esas críticas por ahí, con una base realista clásica, podrían ser todavía más fructíferas, o por lo menos no quedarse solo en la crítica, ¿no? No sé si compartís esa sensación, pero esa sensación que a veces yo tengo con Adorno, por ejemplo, aunque tampoco lo conozco ni de lejos, tanto como vos, pero bueno, algo parecido me pasa con Arendt cuando leo por lo menos lo poco que leí. Sí, como que vienen de otra tradición, ¿no? Sí. Claro, tal cual. Vienen de otra tradición y por momentos casi decís, uy, pucha, qué lástima, porque no qué lástima, pero digo, por ahí profundizando, bueno, se arrima
a esta otra tradición quizás en la que está más formado uno. Solo un comentario. Me pareció muy notable esa cita final que vos dijiste, Martín, de Arendt, que dice, solo el bien tiene profundidad y puede ser radical. Eso suena casi creacionista, ¿no? O le viene de su judaísmo, ¿de dónde Sí, viene? Es una definición tremenda. Porque fíjate, es decir, solo el bien tiene profundidad y puede ser radical. ¿Firma Santo Tomás eso, o no? sí, tal cual, sí. Por eso lo elegí también como cita final. Yo la sensación que tengo es que cuanto más fue rascando, es decir, ella primero se encuentra con un hecho, que es la banalidad de Eichmann. Al principio le parece casi algo extraordinario, pues de hecho no esperaba encontrarse con eso. Después más va rascando, dice, bueno, pero esto de hecho ¿no? Es algo que sucede y sucede muchas veces. Cuanto más profundiza, por ahí un poco más metafísica se va poniendo, y me parece que cuanto más justamente a frases de ese tipo. Martín, yo tengo una pregunta, me pareció súper interesante tu charla, y pienso, ella propone cómo salir de esto, o sea, el tipo que, Eichmann, ¿cómo lo reeducás? O sea, ¿cómo vuelve él a reflexionar si ya no tiene esa capacidad como, no sé, Es que desarrollada? en realidad Arendt no estaría de acuerdo con que no tenga la capacidad, ¿no? Entonces ahí ya hay una diferencia. No es que no puede pensar, puede. Y si puede, y la moral depende de eso, entonces podemos exigirle que lo haga. Y está mal si no lo hace. Hasta ahí me animo a decir. Después, no sé, creo igual, por lo menos hasta donde leí yo, ¿no? Que, y sería interesante para profundizarlo, pero me parece que en Arendt hay un mayor interés en evitar el mal que en... Es decir, su atención está más centrada en ver cómo evitamos estos males, que en ver cómo los subsanamos por vía del bien, que sí, digamos, obviamente está en una propuesta como la de Tomás. A mí me dejó más esa sensación, ¿no? Como que está más focalizada, le preocupa más saber cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar. Pero por ahí, creo que si uno profundiza más en la línea del mal como no ser, más claro va quedando que entonces la lucha contra el mal no puede consistir en evitarlo. Es decir, evitar el mal, mejor meterlo, pero con solo evitarlo no basta, porque, digamos, 0 por 0 sigue dando 0. Entonces, con solo evitar el no ser, no hago que las cosas crezcan en el ser. Entonces, el mal, bueno, justamente en el Instagram de la Fundación, ayer o antes de ayer, hay una cita en referencia a esto, ¿no? El mal no se combate no haciendo nada, que es además lo que justamente pasó en ese momento histórico, en muchos casos. Gente dice, che, lo que está pasando está mal. Yo habría que decir, ¿no? Me de yo argentino, pero combatirlo con el bien, sumando ser como causa segunda, y no solamente evitarlo, no es algo que yo haya encontrado, por lo menos tan predominantemente en los textos que leí. Ahí, monseñor Andrés. Sí, Martín, bueno, un gusto, ¿eh? Y gracias por tu exposición tan clara, tan precisa y tan actual. Yo lo que quería comentar muy brevemente es esto. Arendt valora mucho el cristianismo y también el aporte que dio Jesús a la historia. Lo que no tiene Arendt y tiene Santo Tomás es el encuentro personal. Claro. El encuentro personal, voy a decir primero, con la trascendencia. La trascendencia cristiana tiene rostro. Eso es la gran novedad del cristianismo, ¿no? Que no permite ningún tipo de despotismos,
ni absolutizaciones. Esa relación personal es la que libera el encuentro humano, cualquier encuentro humano, ¿no? Me parece que es el gran aporte y creo que también definitivo del cristianismo al proceso humanizador de la familia humana, ¿no? Bueno, eso simplemente, ¿no? Por eso me parece excelente esto de volver a pensar el mal, ¿no? Me parece muy buena la propuesta de la Fundación, nada más que de nuestro compaisano Emilio Comar. Un abrazo y gracias. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor, qué honor, bueno, su presencia, y la verdad que agradezco muchísimo el comentario. Sí. Yo, después de esto ya casi no me animo a decir nada. Bueno, podemos cerrar así, es un cierre maravilloso, ¿no? La verdad que sí. Bueno, les agradecemos mucho la presencia a todos y los que tengan ganas los espero el miércoles que viene. No se lo pierdan, no se pierdan, que va a estar muy bueno. Muchas gracias. Gracias a todos y buenas noches.